Podemos usar la herramienta para levantar la mano y escuchar y ver que todos estén. Perfecto, ya están confirmando que sí. Ok, pues bienvenidos al webinar de esta tarde. Vamos a dar inicio. Como es costumbre, pueden ir enviando preguntas si tienen durante la presentación. Vamos a irla respondiendo. Entonces, vamos a comenzar con nuestro tema. El día de hoy toca dar la presentación de lo que son la selección y aplicación de válvulas de control para aire acondicionado. Entonces, vamos a dar el inicio a nuestra presentación para que podamos nosotros ir visualizando cuál va a ser nuestro escenario del día de hoy. Entonces, como primera instancia vamos a hacer un breve resumen de lo que vamos a tratar el día de hoy. En este caso tenemos la introducción, una breve introducción a lo que es el concepto de válvulas, la selección de válvulas. Vamos a conocer algunas funcionalidades muy específicas o características propias de las válvulas de control. Vamos a conocer nuestra oferta que tenemos como Johnson Controls para las válvulas de control de aire acondicionado. Entonces vamos a hacer un recorrido por nuestras familias de productos y vamos a ir visualizando cada una de ellas, sus aplicaciones. Vamos a hacer un ejercicio de selección también, donde vamos a poder ver qué herramientas tenemos, cómo podemos hacer la selección rápida de una de nuestras válvulas que estemos seleccionando. Entonces, siempre en un proyecto de aire acondicionado, en alguno de nuestros edificios que participamos, pues el tema de la selección de válvulas siempre es algo delicado. Entonces, eso muchas veces cae en responsabilidad del contratista mecánico, el cual se encarga de hacer el diseño y el cálculo del gasto que va a tener esa válvula para poder cubrir o abatir una carga térmica en algún espacio, en algún sitio. Entonces, eso lleva a seleccionar una válvula de acuerdo al diámetro y el cálculo que se tengan. Podemos nosotros obtener ahí la información específica para poder hacer la selección. Entonces, para esto hay tablas, hay cartas e incluso software que nos van a permitir hacer esta selección de alguna manera muy simple y sencilla. Entonces, eso lo vamos a poder nosotros ver más adelante. Entonces, estas válvulas tienen también su función para controlar el flujo. Entonces, ese flujo que va a circular específico por cierta válvula, pues debe ser controlado por un actuador. En este caso, el actuador puede ser proporcional, puede ser modulante, puede ser o no, para hacer esa función. Entonces, es la manera de seleccionarlo, es lo que vamos a estar viendo según la aplicación también que vamos a tener. Entonces, nuestras válvulas tienen ciertas funciones, ciertas características, las cuales nos van a permitir identificarlas y darles la aplicación específica requerida. Algunos conceptos que vamos a tratar el día de hoy, a manera general como recursos de comprender esta técnica de selección de válvula y comprender el producto, nuestro producto. Vamos a conocer algunos conceptos como presiones, presión de cierre, caída de presión. También vamos a conocer cómo es la transferencia de calor en un serpentín, cómo es esa curva, cómo es el impacto que tiene la válvula a ese serpentín de enfriamiento o calefacción, de cómo se transfiere el calor. Vamos a conocer algunos otros conceptos como rangeabilidad. Vamos a conocer qué es autoridad de una válvula. Algunos ejemplos de caracterización de estas válvulas también es importante tener esa función. Y, por supuesto, un factor muy importante que son los CVs. Para las válvulas es necesario hacer un cálculo para determinar su tamaño y es importante conocer el CV, que en este caso es un factor que nos va a indicar ciertas características de la válvula. Entonces, vamos a comenzar con la parte de lo que es la conceptualización de válvulas. Tenemos ahí en las figuras, dos tipos de distribución. Una que puede ser horizontal y en la otra puede ser vertical. La distribución, entonces,
muchos de estos sistemas pueden tener ciertas similitudes, en que pueden ser similares. En este caso, ambos sistemas pueden tener, ya sea vertical o horizontal, cabezal de bombas. La mayoría de ellos requiere de un cabezal de bombas para hacer la distribución. Eso es común. Hay presión diferencial a través de cada ramal. Vemos ahí las presiones diferenciales entre cada derivación que se tenga en el circuito. También requerimos un set point de presión diferencial en cada distribución, ya sea horizontal o vertical. Se requiere un set point para hacer la determinación específica de la presión a la que va a estar trabajando el sistema en condiciones de carga. ¿Y en qué son diferentes este tipo de distribución? Pues la presión estática, ¿no? Es específico, sobre todo cuando estamos distribuyendo agua a través de un bombeo a un sistema vertical de unas torres que tienen varios pisos. En este caso, pues la presión que se agrega es la presión de las columnas de agua que tenemos en estas líneas, lo cual hay que vencer para poder circular el agua a lo largo de esas columnas. Entonces, estos también son diferenciales que se tienen. También la presión a la que se ha llenado también son diferentes. No es la misma presión a la que se tiene un sistema horizontal que la de un sistema vertical, por las razones que explicaba. La presión que genera esas columnas de agua en el sistema de distribución vertical requieren agregarle una adición más para lo que es el poder vencer esa gravedad que genera el peso del agua en esas columnas y se pueda circular a través de los ramales. Entonces, esos son los sistemas de distribución más comunes y las diferencias y similitudes que se tienen entre ellos. Hay algunos conceptos para esto que es importante tener, algunas, pues sobre todo específicamente viendo esta parte de la presión estática debido a la altura, pues hay un concepto que todavía se sigue usando, que se les llama pies de cabezal o lo que es presión en pies agua, que es una unidad muy común que se utiliza para calcular esa presión adicional que se requiere agregar. Entonces, hay algunas unidades de conversión según el tipo de unidades que requieramos hacer el cambio. En este caso, si queremos convertir a lo que son pies de cabezal, hay un factor para convertir a lo que son libras por pulgada cuadrada, o si fuera el caso, pies de cabezal también. Hay un ejercicio, lo vamos a mostrar, teniendo el caso de un edificio de 35 niveles, donde tenemos ese cabezal que es de 400 pies, es decir, tienen una columna desde la base hasta la última derivación de 400 pies. Entonces, eso equivale a nuestros pies de cabezal. Si esos 400 pies de cabezal lo multiplicamos por 0.43, obtenemos 172 libras cuadradas. Entonces, esa es nuestra presión, nuestros PCIs, en ese caso. O si lo multiplicamos de esos 400 pies de cabezal por 2.31 en la unidad de pies cabezal por cada libra cuadrada, nos va a dar también 172 PCIs. Entonces, esa es la presión estática solamente que está generando la columna y que se tiene que vencer para poder circular. Entonces, es un concepto mecánico, se sigue usando todavía para los cálculos y la manera de cómo obtenemos esa presión adicional para hacer el cálculo del bombeo y podamos nosotros romper esa inercia que generan esas columnas estando estáticas, sin movimiento. Entonces, es un concepto muy común todavía en este momento. Entonces, tenemos ahí la parte de lo que equivale a una libra en un pie cuadrado. Eso es lo que equivale a esa fuerza que está ejerciendo ese tipo de presión. A eso se refiere el concepto. Entonces, continuando con el tipo de tuberías, en este caso es un sistema cerrado, puesto que no hay pérdida de agua. Entonces, necesitamos clasificar también las válvulas. El cuerpo de la válvula debe ser específica para la presión a la que va a estar trabajando. Luego es muy común que cotizan o especifican una válvula por precio cuando realmente la necesidad era que soportara presiones mayores
y esa válvula, al no ser especificada correctamente, bueno, pues implica que se debe estar reponiendo cada vez que se dañe. Entonces, es muy común ese caso, pero por no seleccionar una válvula adecuada para la presión a la que va a trabajar. Entonces, es importante identificar el tipo de distribución, si es horizontal, si es vertical, puesto que las presiones son muy diferentes. También la presión de cierre se requiere la fuerza que requiere el actuador para vencer esa fuerza que va a estar ejerciendo el agua sobre la compuerta o el vástago de la válvula para cerrarla o abrirla según sea el caso. Entonces, es una presión que se tiene que considerar también. Las válvulas se clasifican también por la presión de cierre que se tiene y, por supuesto, por el tamaño de la válvula. Depende del caudal que van a manejar. Se hace un cálculo, más adelante vamos a hacer ese cálculo de los CBs, que es el coeficiente de la válvula, y eso va a determinar el tamaño requerido para dar el coeficiente adecuado para ese caso. Entonces, esta es la clasificación común. Tenemos también algunas válvulas, vamos a ir conociendo cómo funcionan estas válvulas internamente. Tenemos en este caso, para la presión de cierre, en el caso de una válvula de globo, las válvulas de globo generalmente mueven un vástago hacia arriba o hacia abajo para poder abrir o cerrar, en donde activan compuertas, las cuales van a liberar el paso, el cual reciben el agua, estas válvulas en específico, las de globo, en sentido vertical, lo cual va a ejercer una fuerza en ese sentido, vertical hacia arriba, y por lo tanto el actuador debe ejercer esa fuerza en sentido contrario para poder cerrar o abrir según sea el caso. Entonces, este tipo de válvulas de globo, ese es el tipo de funcionamiento y generan ahí la fuerza que se requiere también en PCIs para hacer esa fuerza. Generalmente son libras fuerza y el actuador se catalogan con lo que son newtons también para hacer esa newton metro, que es el torque que se requiere para poder generar esa fuerza y vencer la presión que ejerce el agua sobre estas válvulas. Algunas válvulas tienen diferentes tipos de configuración, depende del tipo de apertura que se requieran. En algunos casos, como la que vemos aquí, que es corta, el inserto o el asiento de la válvula es de apertura rápida, es decir, que va a liberar los puertos muy rápido y va a circular agua rápidamente. Está el caso lineal, tiene ese tipo de asiento, el cual va a liberar agua de manera lineal cuando esté abriendo los puertos, y la de porcentaje igual, que viene siendo esta, que es la más común de nuestra línea de productos, el porcentaje igual, nuestras válvulas están caracterizadas de esta manera. El asiento en esas válvulas de control tienen esa característica de dar porcentajes iguales, es decir, que si estamos abriendo un 10%, va a dar un 10% de su salida, y así sucesivamente. Más adelante vamos a platicar sobre esa característica de las válvulas. También la válvula de globo es una aplicación muy específica. Como les mencionaba, estos actuadores generan un torque en sentido horizontal, el cual va a vencer la fuerza que se requiere, que se tiene aquí internamente, que está moviendo el agua y está generando una presión. Entonces esa presión debe ser vencida por el actuador o el grupo de actuadores para que puedan cerrar esta válvula. Entonces, en este caso, la acción de las válvulas es en sentido vertical. Para el caso de las de globo, de las de bola, en este caso es una esfera la que está interna dentro de la válvula. Esta esfera tiene una perforación, la cual va a permitir el paso de agua o no, la cual gira a través de un actuador. Entonces, como podemos observar aquí en las figuras, en este caso, la fuerza que ejerce sobre la válvula de bola es en sentido horizontal, la cual genera fricción en sentido horizontal para esta válvula. Entonces se requiere un torque para poder abrir esta válvula y liberar el puerto para que permita el paso o no del agua. Entonces, estas son las clásicas válvulas de bola, de esta manera funcionan. Las de mariposa de igual manera tienen ahí en este caso una compuerta y cambia el tipo de montaje de la válvula. En este caso es una brida, del tipo brida, trae sus conectores para hacer la fijación con el resto del acoplamiento de la tubería, que también son del tipo brida. En este caso cambian de acuerdo al cuerpo y la presión a la que se generen, pueden tener más o menos uniones. En este caso cambia el cuerpo de la válvula, entonces son las bridas que se conocen para hacer la fijación de las válvulas a la tubería. En este caso también la fuerza es horizontal, la cual la va a recibir la fricción en sentido horizontal, la compuerta de la válvula de mariposa. Entonces,
Son los componentes que tenemos de las válvulas principales. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a seguir avanzando en la presentación para mostrar los conceptos que involucran a las válvulas. En este caso, vemos en la gráfica cómo es la curva. En la curva roja es la característica propia de un serpentín, de cómo transfiere la energía. Entonces, esta es la respuesta que se tiene cuando se está abriendo una válvula, la respuesta que se tiene, y la respuesta clásica de una válvula es la línea azul. Esa es la curva ideal que se tiene. Entonces, muchas válvulas del mercado que no están caracterizadas no tienen esta respuesta, es decir, que abren hacia, o realmente empiezan a permitir el paso del flujo de agua a aperturas muy grandes. Para efectos de control, esto pues no es tan viable tener una válvula trabajando hasta estas instancias, puesto que nuestra línea se les llama que son válvulas caracterizadas. Cuando decimos que están caracterizadas en porcentajes iguales, quiere decir que si nosotros abrimos porcentaje 20%, nos va a dar aproximadamente ese 20% en la salida. Entonces, en este caso, nuestras válvulas tienen esa característica que son de porcentajes iguales. Entonces, es muy común ver en el mercado diferentes válvulas que no tengan esa característica y su curva de respuesta es muy diferente a esta ideal. Entonces, en este caso, las nuestras tienden a tender a ser porcentajes iguales, entonces vamos a tener que la respuesta de nuestras válvulas va a tender a ser prácticamente proporcional. Entonces, depende del tipo de válvula, vamos a tener la respuesta en específico. Aquí hay un dato importante que se llama autoridad de válvula. La autoridad de válvula nos permite especificar, sobre todo cuando estamos armando un diseño, estamos calculando, darle una característica específica a esa válvula. Entonces, el ASRAE establece en la información de diseño, de consulta, que la máxima caída de presión que puede ofrecer una válvula en un circuito es de 5 psi. Entonces, esa caída máxima es la que nosotros vamos a utilizar como parte de diseño para cálculos. Entonces, si no tenemos otro dato, o algunos especificadores, algunos contratistas mecánicos calculan con 4, calculan con 3, eso ya depende de su diseño. En el caso que no tuviéramos ese dato de cuál fue la caída de presión con la que calcularon, podemos usar la que nos indica ASRAE, que en este caso son 5 psi. Más adelante lo vamos a usar, sobre todo para el cálculo del CB. Entonces, para comprender la autoridad de válvula, necesitamos saber qué pasa en un serpentín. Por ejemplo, aquí en la figura tenemos un serpentín de agua helada o agua caliente, el cual va a tener sus conexiones, va a tener sus válvulas de aislamiento, lo que son sus termopozos, su válvula de control, sus válvulas de aislamiento, las conexiones, codos, todo ese tipo de conexiones, pues implica una caída de presión. Cualquier aditamento que se coloque a esa línea va a generar una caída de presión. Incluso la misma válvula genera una caída de presión. Entonces, es el concepto que nos establece el ASRAE, que no debe ser mayor a 5 psi esa caída de presión. Entonces, todos los accesorios que lleva ese serpentín generan una caída de presión, entonces, la cual debe ser considerada. Entonces, en este caso, vamos a ver lo que se le llama autoridad de válvula. Se dice que una válvula tiene una autoridad del 50% cuando diseñamos nuestro sistema y dejamos que la válvula, o vamos a indicarle que va a recibir, o la máxima caída de presión que va a tener es a 5 psi, a su máxima apertura. Entonces, esa es la referencia, ¿no? En nuestra autoridad es 50%, nuestra caída de presión máxima va a ser 5 psi. Entonces, si observamos en la gráfica, el resto, nosotros 5 psi se lo estamos dejando a todos los accesorios, a la tubería, a los codos, a los accesorios que lleve instalados a lo largo de esa tubería, que puede generar una caída de presión. Entonces le estamos dejando el resto de esos 5 psi a esos aditamentos que puede llevar nuestra tubería. Entonces, decimos que una válvula tiene una autoridad de un 50% cuando está
estamos calculando, diseñando bajo esas condiciones. Nuestra válvula vamos a suponer que a su máxima apertura va a tener una caída de presión de 5%. De ahí, la válvula puede empezar a absorber más presión cuando tiene flujos bajos. Entonces, si observamos la curva, vamos disminuyendo el porcentaje del flujo, y si comparamos con las presiones diferenciales que hay, entonces a bajos flujos vamos a estar soportando mayor presión esta válvula. Entonces, esto es el concepto general. Vamos a analizar otro escenario. Entonces, si nosotros dejamos con una autoridad del 10%, es decir, que a su máxima apertura la válvula va a tener un 10% de autoridad, un 10% de autoridad, es decir, un PSI máximo de caída de presión va a tener, le estamos dejando al resto de la tubería de los aditamentos 9 pulgadas, las cuales va a estar recibiendo. Entonces, en este caso, si vemos la curva y vamos disminuyendo el flujo, vamos viendo que también va a estar absorbiendo mayor presión esta válvula. Entonces, cuando tenemos la válvula a presiones bajas, o es decir, perdona, a flujos bajos, también estamos dejando que absorba más presión. Entonces, en muchos casos de esto puede ser un daño directo al equipo, porque está absorbiendo más veces la presión que puede haber en el sistema. Entonces, esto puede ser un factor que daña a la válvula. Lo ideal es usar una autoridad del 50%, dependerá del diseño, pero generalmente si no hay referencia, podemos usarlo al 5%, al 50% como autoridad de esta válvula. Entonces, esto es la información de conceptos de autoridad. Vamos a tener una tablita comparativa para que vean las aplicaciones. Esta tablita nos muestra, en este caso, nosotros estamos controlando temperatura, pero puede haber otras aplicaciones. En el negocio de aire acondicionado, lo que controlamos es temperatura. Entonces, la válvula debe tener esa característica en porcentaje igual. Esa es nuestra aplicación. Debemos buscar esa característica en específico en el producto, en la válvula, que la tenga. Pueden haber otras aplicaciones que no es nuestro negocio principal o nuestro elemento de proceso principal. Podemos controlar presión. Hay múltiples casos, presión de líquidos, de gas, según lo que tengamos a diversos volúmenes. Y bueno, puede haber acaso algunas válvulas que van a ser específicas para estas aplicaciones. Si vamos a controlar flujo, también hay opciones, que sea por carga, por set point. También hay algunas válvulas muy específicas para hacer esa función. Nivel de líquidos, también, si depende de las diferenciales de presión que tengamos, puede ser la característica lineal o porcentajes iguales. Si es contrapresión, con diferencial de constante de presión lo vamos a tener, es una válvula lineal. En nuestro negocio, aire acondicionado, temperatura, vamos a buscar válvulas que sean de característica en porcentajes iguales. Entonces, esa es la aplicación específica. Pueden haber otros procesos para controlar, pero en este caso, aire acondicionado, temperatura, válvulas en porcentajes iguales. ¿A qué se refieren válvulas en porcentajes iguales? Aquí están las gráficas, cómo se comportan las válvulas según el tipo de característica que les hayan integrado de acuerdo al asiento. Acuérdense de ese asiento que vimos cómo era. En caso de porcentajes iguales, van a tender a ser equivalente, ¿no? 20%, 20%. Entonces, va a ser en proporción, van a tender a tener esa relación de proporcional. Las lineales esa es la respuesta, prácticamente es lineal, proporcional, va a abrir, de manera prácticamente en proporción. Las de rápida apertura van a tener su curva de apertura muy rápido, después se van a estabilizar. Entonces, para nuestro caso, nuestras válvulas son de porcentajes iguales. Entonces, depende de la característica que se les agregue, van a tender a ser más lineales según sea, sobre todo el CV con que se calcule. Entonces, tenemos ese caso. Es otro dato característico de las válvulas, se llama rangeabilidad. Esto se refiere a que el flujo máximo, es una relación que puede haber entre el flujo máximo que va a circular por esa válvula y el flujo mínimo que se puede controlar. Esto es un hecho y vemos en la gráfica, es una gráfica de laboratorio, en donde se han puesto a prueba ciertas válvulas
y se determina que en ciertos porcentajes o cierta posición de la válvula, sobre todo pequeños, no hay manera de saber cuál es el flujo que está circulando, que se puede controlar. Entonces, con base a ese rango pueden haber algunas relaciones de 50:1 o 7:1 según el tipo de válvula, la cual nos va a permitir saber a partir de qué flujo máximo puede ser controlable contra un mínimo que podamos tener en un rango. Entonces, depende de la relación que se tengan de rangeabilidad, podemos tener esa válvula, la función que se tenga de rangeabilidad. Entonces, si nos permite una válvula con mayor rangeabilidad, pues tenemos un amplio rango para manejar flujo. Entonces, es muy específico para control. Para control es realmente tener un amplio rango para poder maniobrar y dar el set point o cubrir el set point que se lo solicite de control, a diferencia que si te dejan un rango corto, como puede darse en algunos otros productos que no tienen esa apertura o ese rango tan amplio para poder hacer un control adecuado. Entonces, esas son otra característica más de las válvulas, rangeabilidad. También tenemos curvas combinadas de válvula y serpentín. Vamos a ver cómo se relaciona. Esa es la curva ideal que se tienen. Entonces, acuérdense, nuestra válvula son características en porcentajes iguales, va a tender a ser más en proporción para dar la transferencia hacia el serpentín. Entonces, esas son nuestras características principales de estos válvulas que la tienen. Y bueno, otro factor importante es el CV. El CV es una función, una característica que tienen las válvulas. En este caso, el concepto que se tiene es la relación que hay entre los galones por minuto que circulan a través de una válvula en su máxima apertura, con una caída de presión de un PSI a través de la misma. Entonces, esa relación es la que se tiene, que nos va a dar la capacidad de flujo para cada dispositivo de la válvula. Entonces, estos dispositivos son, a final de cuentas, unas placas de orificio a las cuales se están caracterizando para que puedan dar esa relación. Y se tienen aquí, por ejemplo, algunos ejemplos de esos placas de orificio caracterizadas, donde se tienen una perforación, la cual es la que le da esa característica específica de flujo, y el CV, según el CV que se tenga o se requiera, es el tipo de apertura que se puede tener en estas características específicas. Y van insertados dentro de nuestras válvulas. Aquí podemos observar el tipo de disco en el cual se está insertado para que dé esa característica específica, y entonces esa es la función que nos va a generar para ese propio dispositivo. Algunos dispositivos en el mercado no cuentan con esa caracterización, entonces simplemente son válvulas que no tienen característica, ¿no? Se les puede llamar así, sin caracterizar. Entonces, estas válvulas vamos a conocerlas a detalle, pero antes necesitamos hacer un cálculo. ¿Cómo se calcula el CV? Como ya vimos que es la relación que hay entre el flujo que circula en la válvula con una caída de presión de un PSI. Para este caso necesitamos aquí simplemente dividir, para calcular el CV, necesitamos dividir el flujo sobre la raíz cuadrada de la caída de presión que tengamos en la tubería. Entonces, si no tenemos ese dato, ya recordaremos que vimos cuál era ese dato que nos pide el ASRAE, que algunos especificadores o contratistas mecánicos hacen el diseño o calculan con 4 o con 3. En este caso, si no tenemos ese dato, vamos a usar 5, raíz de 5, para poder hacer nuestro cálculo y determinar el CV que requiramos. Entonces, este cálculo es muy simple, muy sencillo. Simplemente dividir el flujo en galones por minuto entre la raíz de 5, si no tenemos el dato de caída de presión que vamos a usar para diseño. Vamos a hacer un ejercicio. Para este caso, tenemos una solicitud de calcular una válvula donde van a circular 80 galones por minuto, y vamos a usar como referencia nuestro delta P de 5. Entonces, lo que vamos a hacer, simplemente dividir el flujo entre la raíz de 5, y eso nos va a generar
nuestro CB. Para este caso, dividimos 80 entre raíz de 5 y nos va a dar 35.8 el CB. Entonces, lo que vamos a buscar en nuestra tabla de referencia de válvulas, una válvula que cubra con ese CB de 35.8 y eso nos va a indicar el diámetro. En las tablas, más adelante vamos a hacer el ejercicio. Más adelante, entonces, vamos a tener esa referencia presente para poder hacer la selección. Entonces, hasta este momento, no sé si hay alguna pregunta. Si hay preguntas, las pueden enviar al portal. Creo que ahorita no estoy viendo las preguntas. No me habilitaron, pero si no, no se apuren, si no, las juntamos y les damos respuesta al final. Parece que no las tengo aquí. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas ahora que empiecen a responder de ese lado en la audiencia. ¿Cuáles son las características propias de una válvula? Ahí tenemos 5 opciones. ¿Cuáles de todas ellas son características propias de una válvula? Tenemos ahí presión de cierre, rangeabilidad, factor CB, coeficiente de error y autoridad. Ok. Pueden enviar sus respuestas a través del pool, no sé si ya se los hicieron llegar, o a través del chat. Vamos a dar respuesta a estas características propias de una válvula. En este caso, una característica propia es presión de cierre, rangeabilidad, factor CB y autoridad. Coeficiente de error no es una característica propia de una válvula, pero los 4 restantes son características propias. Vamos a ver una pregunta más. Muy sencilla, la fórmula de CB. ¿Cuál es la fórmula para calcular el CB? Entonces, la pueden enviar la pregunta. Las respuestas, perdón, a sus preguntas. Es una fórmula sencilla. Vamos a hacer el ejercicio. Pero la respuesta es muy simple. El CB es dividir simplemente el flujo sobre la raíz cuadrada de la caída de presión máxima a la que estemos calculando. Si no tenemos ese dato, vamos a usar el que nos refiere la RAI, que en este caso son 5 PSI.
Entonces, muy simple la manera de obtener nuestro CV. Vamos a continuar. Vamos a conocer las familias que tenemos de válvulas. Son 7 familias que tenemos aquí como líneas de producto. Tenemos las válvulas de bola, la familia BG1000. Vamos a conocer sobre ellas. Tenemos las válvulas de bola bridadas. Si observamos, siguen siendo de bola, pero cambia el tipo de cuerpo. Ya es del tipo brida. Entonces, familia BG1000 también. Válvulas de globo, familia BG7000, la tenemos también disponible con brida, ese tipo de válvulas. En este caso de globo con bridas también están disponibles. Sería la familia BG2000. Válvulas de zona, familia J. Válvulas de presión independiente, este es producto nuevo. Previamente teníamos otro producto también. En este caso es reemplazado por esta familia, de la familia BP140 de válvulas de presión independiente. Y las válvulas ya para aplicaciones robustas, las válvulas de mariposa, familia BF. Entonces vamos a conocer cada una de ellas, cuáles son sus características, sus funcionalidades. En este caso, las válvulas de bola, la familia BG1000, las tenemos disponibles desde media pulgada hasta 2 pulgadas para aplicaciones pues realmente básicas. Flujo máximo que podemos tener para esta familia son a 100 galones por minuto. Entonces, las podemos tener a 2 o 3 vías con CVs disponibles desde 1.2 hasta 46 CVs. Pueden ser en acero inoxidable para el caso de vapor. Si requerimos la aplicación para vapor, cambia ahí el tipo de cuerpo de válvula. También las podemos tener soldables, en este caso desde media hasta 1 pulgada, si son requeridas. La reanjabilidad puede ser desde de 500 a 1, en este caso. También tenemos ahí las presiones de cierre a las que se manejan estas válvulas de bola, son de 200 PSI. En el caso de presión máxima que puedan soportar, en el caso que hay unas que no están caracterizadas, también las tenemos disponibles, si es requerido. Pueden soportar hasta 150 PSI, con disco, 50 PSI, es decir, caracterizadas. Esa es una presión diferencial, acuérdense, presión diferencial. Y la máxima que pueden soportar son, en este caso, las que podemos soportar serían de 50 PSI con disco y máxima presión diferencial 30 PSI. Entonces, esta es la familia de válvulas de bola. Aplicaciones que tenemos disponibles sería para unidades manejadoras pequeñas. Ya vimos que hasta 100 galones por minuto o 2 pulgadas máximo. Cajas BAB con recalefacción. Pueden traer ya la caja BAB su circuito de recalefacción con agua caliente. Fan and coils para frío-calor. Podemos tener ahí esa aplicación. Ventilación. También algún serpentín que traiga algún ventilador. Calefacción perimetral, si fuera el caso. Unidades paquete que manejen agua helada. Agua caliente, calderas pequeñas, chillers pequeños. Ya vimos la limitante hasta máximo 100 galones por minuto. Es una aplicación muy específica. Las válvulas de bola también las tenemos bridadas. En este caso es el mismo concepto. Internamente está una esfera, pero por el tamaño el tamaño de las que requerimos para las presiones a las que van a trabajar cambian y las tenemos disponibles desde 2,5 hasta 4 pulgadas. Estas familias de válvulas pueden venir de acuerdo al tamaño con la brida requerida según la aplicación en la que se va a instalar. Entonces cambia el cuerpo también de la brida, el tipo de brida. Entonces, de 2,5 hasta 4 pulgadas disponibles, 2 o 3 vías para la configuración que se requiera. Generalmente son de acero inoxidable. Pueden trabajar para vapor. Tienen algunas, la parte interna pueden tener su grafito para dar mayor resistencia y protección al vástago y evitar que haya fugas cuando esté operando el dispositivo. El tipo de brida puede cambiar según sea la aplicación. Rango de operación desde 0 hasta 248 Fahrenheit en el fluido. En sí están diseñados para trabajar 50% glicol, 50% agua.
y para 25 PSI de vapor también están diseñadas. El flujo máximo que vamos a tener para este tipo de válvulas de bola bridada son 100 galones por minuto hasta 400 galones por minuto para agua. Entonces, esta es la aplicación común de estas válvulas, que se tienen ya unidades manejadoras más robustas. Ya vimos que podemos manejar hasta 400 galones por minuto, intercambiadores de calor, calderas, chillers. Entonces, esa es otra de las aplicaciones que podemos tener para estas válvulas, e incluso algunos intercambiadores de calor que no excedan estos diámetros o esos galonajes establecidos. Tenemos en la familia de válvulas de globo. En este caso, si observamos, cambia el actuador totalmente al tipo que veníamos viendo con las válvulas de bola. Entonces, en este caso, el actuador va a convertir ese torque en movimiento vertical para poder abrir o cerrar los puertos que tenga conectados. Entonces, pueden ser, las de arriba son eléctricas, estas de abajo pueden ser neumáticas, tienen ahí su conexión para trabajar con aire comprimido en cuanto a control. Entonces, también están disponibles, si es requerido, de ese tipo, en tamaños desde media hasta 2 pulgadas, y el CB desde 1.2 hasta 46 CBs. Entonces, esta es la aplicación más común para este tipo de válvulas, también manejadoras, ahorita lo vamos a ver. Tipo de rajeabilidad 25:1, y bueno, puede decirse que es un costo más alto que unas de bola, ligeramente, pero son las válvulas, digamos, de mayor precisión para efectos de control. Tenemos aplicaciones, unidades manejadoras pequeñas, ya vimos que solamente tenemos hasta 2 pulgadas, unidades de techo, paquetes que usen agua helada, agua caliente, cajas con recalefacción, unidades fan and coil para frío-calor, ventiladores, calefacción perimetral, intercambiadores de calor, calderas siempre y cuando no excedan, calderas chillers pequeñas, que no excedan el máximo flujo, que son en este caso 100 galones por minuto para esta familia de válvulas. También las tenemos las válvulas de globo bridadas. En este rango los tenemos desde 2,5 hasta 6 pulgadas. Cambia el cuerpo totalmente, en este caso. Depende del tamaño, va a ser el tipo de bridas que tengamos para cada válvula. Entonces, está esta opción también, si vamos a requerir flujos mayores, presiones mayores, y la configuración puede ser a 2 o 3 vías también, con el tipo de configuración tipo mezcla. Los actuadores pueden ser neumáticos, como estos que estamos aquí mostrando, o pueden ser eléctricos, según sea el caso, incluso traer su protección para intemperie, que es una cajita la cual queda sellado, y ahí tenemos esa parte de lo que es como accesorios adicionales para los actuadores de las válvulas de control. Entonces, esta es el tipo de globo con brida. Prácticamente estas son de hierro fundido totalmente, el vástago en acero inoxidable. El vástago es aquella como tipo flecha en la cual entra hacia el cuerpo de la válvula para liberar los puertos o salir para cerrarlos según sea el tipo de actuación que se defina. Entonces, también esas pueden tener una rajeabilidad muy versátil, por ejemplo, desde 6.5:1 para válvulas de 2,5 y de 10.4:1 para válvulas de 6 pulgadas. Entonces, podemos tener ahí presiones de cierre bajas para el caso de válvulas robustas, como ya son estas de 6 pulgadas. Entonces, tenemos también esa opción. Aplicaciones, unidades manejadoras grandes, ya vimos que podemos tener hasta 6 pulgadas para hacer control, intercambiadores de calor, calderas o chillers que no excedan ese diámetro o ese flujo máximo en estas válvulas para operación. Entonces, es lo más común de aplicaciones para este tipo de válvulas. También válvulas de presión independiente, es otra familia, es una familia nueva que estamos introduciendo. Las válvulas de presión independiente tienen la característica de tener un regulador de flujo integrado, sus puertos de presión, para hacer monitoreo, si es requerido, de las presiones de presión diferencial que tengamos en la válvula. Entonces, una ventaja de estas válvulas es que nos va a permitir ajustar el flujo requerido para cada aplicación en donde se instalen. Y es un ensamble
de 3 partes en un solo ensamble, donde vemos lo que es el cuerpo de la válvula, el regulador y, por supuesto, lo que es en sí el actuador mismo de la válvula. Según sea la aplicación, cambia, y también el tamaño. Si es el tamaño pequeño, tenemos un actuador diferente, en este caso el regulador, cuerpo de la válvula, puertos y actuador. Entonces tenemos esas características para este tipo de válvulas. Pueden ser del tipo globo también o del tipo bola, también están como opcionales. Y para este caso no hay que hacer cálculo de CB, simplemente se seleccionan por el galonaje al que van a trabajar. Entonces las tenemos disponibles desde media hasta 2 pulgadas y desde 0.5 hasta 100 galones por minuto. Entonces, la manera de seleccionar este tipo de válvulas es más simple, solamente requerimos saber el galonaje al que van a circular esas válvulas en el circuito de aire acondicionado donde van a trabajar, y con eso podemos calcular la válvula, el tamaño de la válvula requerida para esa aplicación. Entonces, no he requerido hacer un cálculo SB para esta selección de válvulas, es realmente muy simple, muy sencillo. Y bueno, también están en cuanto a presión de cierre, las que son de bola tienen una presión puede soportar hasta 200, y las del tipo globo hasta 100 pulgadas de presión. Entonces, eso es otra de las ventajas que tiene este tipo de productos y aplicaciones. Unidades manejadoras pequeñas dentro de ese rango, hasta 100 galones por minuto, unidades de techo, cajas de AV con recalefacción, fan and coils, unidades de ventilación con serpentines de calefacción o enfriamiento, calefacción perimetral, siempre y cuando no excedan esos 100 galones por minuto de lo que es la válvula. Entonces, la familia es la BP140 de presión independiente. También tenemos otra familia que es para las zonas, en este caso las zonas, la familia J, que está disponible en tamaños desde media hasta 1/4 para aplicaciones muy específicas para fan and coils, lo más común, 2 o 3 vías, modelos de actuador a 24 volts, 120 on-off, e incluso hay un modelo que puede tener control proporcional, si así es requerido. Hay un modelo específico para esa función. Y los CBs van desde 1.0 hasta 8 CB, según sea el requerimiento. Entonces, lo podemos tener disponibles también. Y aplicaciones, en este caso, de esta familia J es para las zonas. Tenemos zonas, que estas zonas van a ser, por ejemplo, unidades terminales como cajas con recalefacción, fan and coils, unidades de ventilación, calefacción perimetral. Entonces, tenemos ese tipo de aplicaciones específicas para esas válvulas también. La familia robusta de mariposa, de mariposa, las válvulas de mariposa, esta aplicación de la familia BF puede ser a 2 o 3 vías y están disponibles desde 2 hasta 20 pulgadas de diámetro. Tenemos el tipo eléctrica, neumática y manual, la aplicación de estas válvulas. Según sea la función, pueden ser neumáticas para manejar aire comprimido, para control por aire comprimido, pueden ser manuales, incluso tenemos manuales del tipo ya sea palanca o con manivela para liberar las válvulas según el tamaño que se tengan, cambia el tipo de aplicación manual para abrir. Entonces tenemos ahí diferentes opciones para este tipo de válvulas de control disponibles a 24, 120, o incluso para control pueden ser o no, flotante, control proporcional. Entonces, esos son el tipo de aplicaciones. La mayoría de esas son de hierro fundido, subvástago de acero inoxidable. Entonces, son funciones que tienen estas válvulas. Y la aplicación común, unidades manejadoras ya grandes, robustas, que manejen, ya vimos que los rangos que tenemos disponibles, hasta 20 pulgadas, calderas, chillers, sobre todo aislamiento entre dispositivos de chillers, calderas, torres, podemos ahí aislar los equipos. Entonces, es muy común este tipo de dispositivos en ese tipo de sistemas que tenemos. Entonces, es otra de las funciones que se tienen con estas válvulas. Y también tenemos la familia de lo que son las válvulas asiáticas, esta válvula VLC 2000, que también son a 2 o 3 vías, es otro tipo de
de válvula, muy parecida a la familia J, pero esto es de origen asiático. Y bueno, pueden venir con control on-off, en este caso. La conexión es del tipo roscada. Y bueno, las podemos seleccionar con base al CB también, según se requiera. Esa es otra familia más de productos que tenemos disponibles. Entonces, no sé si hay preguntas. No sé por qué ahora no puedo ver aquí las preguntas que hace la audiencia, pero voy a mostrarles la siguiente pregunta que tengo para ustedes. Y aquí tenemos, en este caso, una pregunta para ustedes. ¿Cuántas familias de válvulas hay en la línea, perdón, de JCI? Entonces, ahí tenemos opciones: 5, 7, 12 y 8. Entonces, pueden ustedes ahí darnos su opinión sobre las... Ok, están respondiendo, perfecto, ya puedo así ver para poder interactuar con ustedes. Perfecto. Entonces, sí, efectivamente, son 7 familias las que tenemos. Y ahora, ¿cuáles son aquellas familias, no? Entonces, necesitamos identificarlas, estas familias, esos 7 grupos, ¿cuáles son? Ahora, ¿cuáles son los nombres de esas familias? Por aquí algunos ya empezaron a escribirlas, perfecto. Ok. Ok, vamos a ver, ya estuvieron aquí respondiendo, perfecto. ¿Cuáles son esas familias que estuvimos platicando? Ahorita tenemos la familia BG1000, que es válvulas de bola, la familia BG1000 también, bola bridada, BG7000 de globo, BG2000, globo bridada, BP140 de presión independiente, la familia BF también, de mariposa. ¿Y qué otra más? Tenemos por ahí la familia J series. Listo, que son nuestras familias. Y bueno, la asiática no la catalogamos como familia, es otro producto, pero en sí esta es la esencia del concepto de válvulas. Ok, vamos ahora a continuar a lo que es una guía de cómo seleccionar ustedes rápidamente una válvula. Entonces, resumiendo la aplicación, si su cliente les dice es para una unidad manejadora pequeña, una paquete que va a manejar agua helada o agua caliente, si es para una caja de bebé que va a tener recalefacción, para un fan and coil, para frío, para calor, para una unidad de ventilación que va a tener un serpentín o una calefacción perimetral, pues rápidamente pensamos en estas 3 familias, que pueden ser válvulas de globo, que es de la familia BG7000, o válvula de bola, ya vimos que son desde media hasta 2 pulgadas, y con CBs desde 0.5 hasta 46 CBs nos podrían servir dependiendo del flujo que vamos a manejar. Puede que para estas familias máximo son 100 galones por minuto, o podría ser la clásica válvula de presión independiente, PP140, que nos va a permitir ofrecerle al cliente, al instalador, al que va a hacer la instalación mecánica, la opción de usar el regulador de flujo para que pueda ajustar su balanceo en sitio. Entonces, esa es una de las ventajas que puede tener adicionalmente esta válvula de presión independiente. Otro caso de aplicación pudiera ser, si el cliente nos pide que solamente requiere control on-off de 2 posiciones
y puede ser para un fan and coil, para una unidad de ventilación, para alguna unidad de calefacción que tengamos ahí, pues pensaríamos en las familias BG1000 de bola, BG7000 de globo, o la familia J, que es específicamente para unidades terminales, como es el caso de fan and coils aquí descritos que pudieran servirnos. Entonces, esa es otra de las aplicaciones. Si el cliente nos dice que requiere una válvula ya de tamaños mayores, que use para una manejadora, que es para una caldera pequeña, para un intercambiador, un equipo de agua helada pequeño, que no supere las 6 pulgadas, pues podemos ofrecerle una válvula de globo, que la tenemos hasta 6 pulgadas, o una válvula de bola hasta 4 pulgadas del tipo bridado. Entonces, esa puede ser una opción para poder hacer la selección según sea el caso. También, si ya el cliente nos pide aplicaciones ya robustas de mayores tamaños a 6 pulgadas, a 4 pulgadas, pues ya la aplicación directa es la opción de válvulas de mariposa, en que podemos seleccionar desde 2 pulgadas hasta 20 pulgadas, y podemos calcularlas también de igual manera con el CB, haciendo el cálculo específico. Entonces ya son aplicaciones ya muy robustas que podemos tener para ese tipo de válvulas. Y bueno, esa es la manera de cómo hacer una selección. La guía rápida de selección, pues determinar qué tipo de familia vamos a requerir de la válvula, si es para manejadora, si es para unidades terminales, si es para aislamiento. Calcular el CB con base al flujo que nos dé el cliente que nos esté pidiendo esa selección de válvulas, o muchas veces nos comparte lo que es el cuadro de equipos, y de ahí podemos tomar nosotros ese dato. Verificarlos en la literatura, en Quicklit. Ahí tenemos una página en internet para quienes no conozcan Quicklit. Ahí está nuestra literatura de los productos. Ahí pueden buscarlo en Google directamente con esas palabras clave Quicklit. Los lleva a la página donde van a poder ustedes descargar la literatura y, bueno, seleccionar el tipo de válvula que van a requerir. Ahí están catalogadas todas las familias de válvulas y van a poder ustedes hacer su selección. Abren la ficha técnica, seleccionan el tipo de válvula que van a requerir, el tipo de conexión, puede ser roscada, puede ser soldable, según para el caso de las válvulas de menores a 2 pulgadas, o si son mayores pueden ser bridados. Entonces son opciones que podemos tener para selección. El tipo de actuador, algún accesorio adicional para ese caso, y ahí directamente en las tablitas podemos obtener lo que es el modelo específico de válvula que estamos calculando. Hay otras herramientas que van a permitir calcular. En algunos casos ya están en línea para ciertos clientes, sobre todo quienes se dedican a la instalación o a la configuración de los equipos de control, donde pueden tener acceso a esas herramientas de selección. Un ejemplo rápido, vamos a ver, tenemos una válvula de control para agua fría, una aplicación manejadora a 2 vías, galonaje de 65 galones por minuto, actuador proporcional 0 a 10, conexión roscada. Entonces, esos datos son importantes solicitarles al cliente para poderle ofrecer una válvula adecuada a sus necesidades. Algunos pueden requerir del tipo soldables o del tipo de conexión rápida. Entonces, siempre es importante saber más a detalle la necesidad del cliente para poderle asegurar una selección de válvula correcta. Tenemos también para el cálculo como dato, no nos da el cliente el detalle, el dato de cálculo para la caída de presión. En este caso vamos a usar 5P6, nuestra fórmula de flujo sobre raíz cuadrada de delta P nos da esa referencia y obtenemos el cálculo de nuestro CB. Dividiendo 65 entre raíz de 5 nos da 29.07 como resultado de lo que es el cálculo en este caso. También, siguiente paso, nos podemos ir a lo que son la referencia de la literatura que les mencionaba, allí en Quicklit. Los que hayan tenido oportunidad de acceder a Quicklit rápidamente van a poder ahí descargar la literatura. Ahí están por familias, están ahí los diferentes tipos de válvulas que estuvimos platicando y podemos hacer el cálculo específico. Abrimos la literatura, seleccionamos en la tabla de acuerdo al CB y eso está relacionado al tamaño de la válvula. Entonces podemos tener CBs pequeños para
diámetros de media pulgada, CVs de hasta 46, es como CV, puede darnos hasta una válvula de 2 pulgadas. Si el CV no está en esa familia que buscamos, es probable que esté en la familia de válvulas más robustas, que pueden ser las del tipo bridadas. Pueden ser de globo, pueden ser de bola bridadas, o las de mariposa ya en su defecto. Esas son ya para aplicaciones robustas. Entonces, referirnos al boletín técnico, en la ficha técnica, o usar la herramienta de selección destinada. Vamos a hacer, por último, un ejercicio más para pasar a preguntas que hayan quedado. Ya para no excedernos más, ya nos pasamos algunos minutos. Entonces, por último, entonces, vamos a calcular cuál sería el CV requerido para un galonaje de 350 galones por minuto. Ahí tenemos algunas opciones. El inciso A son 70 CVs, inciso B 15.65, inciso C 156.52 o inciso D 700. Por aquí están mandando los datos. Ok, perfecto. Sí, efectivamente, la respuesta es 156.52 como se ve. ¿Y a qué familia pertenecerá ese tipo de válvula que estamos buscando para ese galonaje? De acuerdo a la pregunta 6, que puede ser la válvula del tipo BG1000. Inciso A puede ser la familia mariposa, inciso B, las de presión independiente, las BP140, o las BG7000 de globo bridados. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? Por aquí ya comentan, ok, algunos dicen que las de globo bridada, otros las de mariposa. Sí, depende, podemos ver la opción, en este caso, pues la de mariposa. Sería la aplicación más común para ese tamaño o para ese galonaje que vayamos a manejar. Ok, entonces vamos a pasar, por último, dar unos minutitos a preguntas. Por aquí ya me enviaron algunas que estuvieron haciendo. Vamos a ver si tenemos aquí preguntas. PSI, ok, con diferencia entre PSI y PSI-D. Pues simplemente son las pulgadas, ¿no? Son pulgadas color cuadradas, y la otra es diferencial solamente, la manera de diferenciar la unidad. ¿De alguna manera difiere de alguna manera el diámetro de la tubería? Sí, sobre todo si ya tienes, por ejemplo, la referencia del CV, que puede darse el caso, algunas válvulas, vas a tener, por ejemplo, una válvula de 1 pulgada, puedes tener opción de 3 CVs diferentes. Entonces, si te piden un CV, por ejemplo, digamos de 25, y tú tienes opciones de 46, por ejemplo, en 1 pulgada, y de 18, por ejemplo, también en 1 pulgada, y te piden 24, pues no vas a dar el CV con menor capacidad, le estás quitando capacidad a esa válvula, ni tampoco dar una válvula con mayor CV al que se está solicitando, puesto que se está sobredimensionando esa válvula. Otra pregunta, ¿qué voltajes tienen? De cualquier manera vamos a darle respuesta vía escrita. ¿Qué voltajes tienen? Pues pueden ser a 120 volts, 24 volts para alimentación, y en señal de control pueden ser 0 a 10 volts, 4 a 20 miliamperes, o simplemente 24 volts para abrir o cerrar. ¿Cómo evito el golpe de ariete en las válvulas? Ok, en este caso, en sí, más que ese es un tema de bombeo. Es un tema de bombeo. En este caso, lo que se aplica es tener el sistema. Para los que no sepan qué es el golpe de ariete, se crean burbujas muy finas en el interior de las tuberías cuando están cerrando
o cuando están las bombas trabajando también. Entonces, ese golpe de ariete, ese efecto que generan esas burbujas, a final de cuentas están explotando. Entonces, esas burbujitas de aire que se filtran a la tubería explotan y eso va dañando al cuerpo de la válvula o de la bomba, según sea, porque se puede dar el efecto también en el bombeo, pero es más común que se dé en el bombeo que en las válvulas. Y sí, efectivamente, también se pueden tener cierto desgaste. En este caso, lo que llevan es exactamente, no golpe de ariete, ¿ok? Por aquí están dando ese dato. Entonces, es la cavitación lo que está generándose en ese caso. Son las burbujas que se crean ahí en el interior y eso pues va dañando nuestra tubería, la va gastando y pues puede dañar tanto al equipo como al componente de la bomba. Vamos a ver qué otra pregunta. La marca de actuadores para las válvulas de mariposa es Johnson Controls, sí. Todo este producto que vemos aquí es Johnson Controls. ¿Cuándo utilizar una válvula de 2 o 3 vías? Ok. El secreto mejor guardado. Lo vamos a revelar. Aquí el punto clave es cómo va a ser tu bombeo, si va a ser volumen variable o va a ser volumen constante. Cuando usan volumen constante en la distribución de agua en el bombeo, generalmente se usan válvulas a 3 vías, puesto que cuando no estés teniendo carga en los equipos que estás distribuyendo, esta válvula de 3 vías va a regresar esa agua que no se esté utilizando hacia el circuito, puesto que no tienes una manera de cómo regular ese flujo extra. La única manera es con la válvula de 3 vías. Cuando tienes tu sistema de volumen variable de distribución de agua, pues lo más común son usarlo a 2 vías, puesto que las bombas van a sentir esa sobrepresión, entonces el variador de frecuencia va a ajustar esa presión diferencial que tengas en la línea, en las líneas para que mantengas la presión constante, siempre y puedas dar el flujo requerido para la carga que esté demandando el sistema. En este caso, la válvula simplemente va a abrir y cerrar. Cuando cierran, esa sobrepresión o ese diferencial de presión lo detecta el sistema, el detector de presión diferencial, y ese regula el variador de frecuencia para que se ajuste la velocidad y la presión que se tenga en el sistema. Esa es la razón por usar 2 o 3 vías. No sé si por aquí hay más preguntas. Parece que sí llegaron bastantes. Vamos a ver si no les importa, nos tomamos unos minutitos más para dar respuesta. ¿Me podrían pasar su correo? Sí, claro, creo que te lo pongo aquí sin problema. Correo electrónico. Para el control de bypass en planta de agua helada, ¿qué tipo de válvula recomiendas cuando contamos con diámetros superiores a 4 pulgadas? Bueno, para este caso pues puede ser una válvula de mariposa, las BF, de acuerdo al diámetro y al flujo que vas a manejar. Cálculo de fuerza para el actuador en libras Newton, sí. Exactamente, con eso calculas el... Bueno, nuestros actuadores ya están catalogados para ciertas clasificaciones de torque, entonces eso lo puedes ahí verificar en el catálogo. No todas las válvulas pueden soportar el mismo, o pueden tener el mismo torque. Hay diferentes categorías, sobre todo el actuador es el que da la fuerza. En algunos casos, si observaron en las gráficas, algunas válvulas traían 2 actuadores para poder dar esa fuerza de cierre, el torque necesario. Por cuestiones de instalación, ¿qué tan conveniente es dejar una válvula para una manejadora de 2.5 si el cálculo te da 2 pulgadas? Ok, en este caso, si tu tubería que ya traes de instalación que te dejaron ya la preparación, digamos así, que ya viene preparado, y te da 2.5, pero requieres 2, la recomendación es pues sí dejar el caudal necesario, ¿no? Si ese serpentino, esa toma de la manejadora viene a 2.5, vas a tener que, yo recomiendo que se haga una reducción, puesto que si dejas la válvula si le dejas la válvula a ese serpentín de 2 pulgadas, le estás quitando, digamos, cierta capacidad que te pudiera dar de más ese serpentín. Entonces, lo ideal es dejar la tubería tal cual. Si es 2.5, tener la válvula 2.5 para que puedas tú tener esa certeza de que puedes tener un poquito más de capacidad que te puede dar la válvula. Al fin, la válvula, si no requiere esa capacidad, no va a llegar a su 100% máximo de apertura,
pero puedes tener a esa. Lo malo es quitarle esa capacidad. Si lo dejáramos en 2, le estaríamos quitando esa capacidad extra que pudiera darnos ese serpentín. En este caso, para evitar problemas también de quitar flujo, cuando sobredimensionamos las válvulas, se le pueden agregar un regulador de flujo, para que tengas esa certeza de que ese flujo que vas a pasar por ahí, no le vas a estar quitando caudal hacia otros elementos que pudieras tener en el sistema. ¿Dónde puedo descargar los catálogos para selección? En Quicklit. Busquen ahí en Google estas palabras clave como Quicklit. Aquí se las voy a mandar a todos. Se llama Quicklit la opción. Ahí es donde se pueden descargar esos manuales. Es Quicklit con especificaciones. Sí, es ahí mismo. Lo de cavitación. Ya nos aportaron aquí más. La evaluación del proyecto y elección de válvulas tienen un costo por JCI. No. Si ustedes son especificadores, con gusto contáctenme, mándenme su lista de válvulas que desean especificar y con gusto los apoyamos. No hay ningún costo para esa especificación. Con esa especificación, ¿no? De hecho, hay un programa también que estamos llevando a cabo de especificadores. Entonces, si tienen ese requerimiento, contáctenos con gusto, les damos el soporte. Aquí nos aportan también otro elemento, válvulas proporcionales. Utilizando válvulas proporcionales, ok. Se pueden colocar reguladores antes de cada válvula, sí, por supuesto. Es lo ideal para hacer un sistema balanceado, que lleven sus reguladores. Y con esto evitan quitarle flujo o limitarle flujo a ciertos equipos y a los que estén colocados al último en el circuito puedan recibir ese flujo que tienen de diseño. En este caso, si son válvulas pequeñas, a 2 pulgadas, pueden usar la familia BP140 que ya trae integrado el regulador al cuerpo. Con válvulas floating, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es el porcentaje de flujo de agua que se recomienda para pasar en 3 vías si el sistema es de 2 vías? Aquí ya no me quedó clara la pregunta. Que se recomienda bypassear en 3 vías si el sistema es de 2 vías. No me queda clara, a ver si nos pueden apoyar ahí para dar más información. Con el cálculo de torque, si es el actuador está por separado. Generalmente nuestros productos de válvulas actuador ya vienen integrados en un solo ensamble. Entonces, si estamos seleccionando una válvula, un cierto ACB con cierto diámetro, va asociada a un actuador también con cierta capacidad de torque. Entonces, es importante verificarlo eso en la ficha. Otra pregunta, si en las válvulas EP hay algún equipo especial para medir el caudal. Pues no, realmente no hay un equipo especial. Pueden usar el kit clásico, el del manómetro, pero es una ventaja que tienen este tipo de válvulas nuestras que permiten ya no requerir usar esa calibración, puesto que ya vienen de fábrica, tienen sus puertos para hacer mediciones, si es necesario. Otra pregunta, ¿existen en JCI válvulas para torres de enfriamiento de 800 toneladas, si es posible controlar por métasis? Bueno, sí, se pueden controlar válvulas de enfriamiento para las torres, pero en este caso requerimos más que la capacidad, requerimos el flujo que van a requerir en cada sección, en cada torre, para poderles ayudar a calcular esa válvula. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya nos pasamos, ahora sí hubo bastantes preguntas y sí comenzamos un poco tarde, pero ya repusimos ahí. Entonces, pues si no hay más preguntas, pues les agradezco la atención, las preguntas y pues estamos en contacto para más adelante algún otro requerimiento. Ahí tienen mi correo electrónico, con gusto me pueden contactar, hacer solicitud. Si son de la región de Centroamérica, Sudamérica, con gusto los puedo canalizar alguna otra requisición que tengan para su área.
Casi nunca les envían certificado. Ok, voy a verificar eso, porque sí estamos enviando los certificados. Si quedó pendiente de la sesión, bueno, más que de la sesión anterior, del año pasado, que estuvimos también haciendo los webinars, con gusto. Verificamos qué pasó con eso. Nos dan la referencia, pueden contactarme, no hay problema. O mandarlo ahí al portal que los invita para hacer estas sesiones. Con gusto les damos su certificado. Pues no me queda más que decirles gracias y buenas tardes, buenas noches, según la región donde estén. Y fue un placer dar esta presentación para ustedes y hasta la próxima.